Bueno, pues bienvenidos al Museo Municipal de San Roque. Esta es la tercera de las conferencias del ciclo Tardes de Historia en el Museo. Son una serie de conferencias que se han ido realizando todos los martes de este mes y que tenía como intención pues dar un poco de contenido a la colección que se conserva en el museo. Las dos primeras charlas fueron sobre la temática de la Edad Media, que es la segunda planta del museo y que es algo que estaba un poquito más olvidado. Y ahora pues vamos a volver al tema principal, que es el tema de Cartella, que es esta primera planta donde vais a encontrar todos los fondos que tenemos sobre el yacimiento de Cartella. Como siempre, os invito a todos a, después, cuando acabe la charla, a daros un paseo por el museo y ver un poquito las piezas que aquí se conservan. Y bueno, esta conferencia está a cargo de Margarita y os la voy a presentar. Bueno, Margarita García Díaz, ya algunos de ustedes aquí la conocéis, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga, con la especialidad de Arqueología. Ella se licenció en 1980 y ha sido profesora de Historia y Ciencias Sociales desde enero de 1983 a septiembre de 2018. Como profesora pues ha trabajado como docente, jefa de estudio, vicedirectora, directora y asesora. Y su otra faceta, además de la enseñanza, es la de la arqueología. Esta faceta como arqueóloga la ha llevado a realizar un proyecto de investigación sobre catalogación de yacimientos en el campo de Gibraltar entre los años 2000 y 2005, en donde ha trabajado en diversas profesiones arqueológicas. Fue directora de la ciudad púnico-romana de Cartella de 2001 y 2008, por eso pensamos que ella es la persona más idónea para explicarnos un poco cómo debe ser la gestión del patrimonio. Ella tiene una gran experiencia en este ámbito. Es autora de artículos y capítulos de libros, fundamentalmente sobre arqueología, y ha impartido conferencias. Es coautora del libro Un par de horas en el territorio de Cartella, que se editó por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Es autora del libro El cierre de la verja visto a través de la prensa, que fue editado por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar en 2020, y ha sido columnista de Europa Sur entre los años 2006 y 2013 y ahora desde 2022 hasta la actualidad. Fue comisaria de la exposición y las jornadas sobre Cartella en el tercer centenario de San Roque y colabora en el blog Campo de Gibraltar siglo XXI que dirige Juan José Telle. Es coautora de la exposición Pecunia, del dinero de los dioses. Esto se realizó en 2021 y fue el resultado de un trabajo realizado dentro del proyecto de estudio de materiales arqueológicos de Cartella de los fondos del Museo Municipal de San Roque. Esta exposición estuvo en la galería unos meses, el año pasado, en 2021. Es la presidenta de la Asociación Casa de la Memoria y trabaja en los fondos del Archivo de Jesús Infante, sobre el que ha publicado artículos en la web de la Casa de la Memoria de la Sauceda. También forma parte del proyecto de investigación que se realiza con los expedientes de los soldados penados de los batallones disciplinarios de la posguerra española. Es miembro número de la sección primera de la sección segunda del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Es miembro de la directiva de la Asociación de Debate del Foro de Cartella y es presidenta de la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque y también forma parte del equipo que elabora la guía didáctica de la desbandada. Bueno, con este gran currículum pues os dejo con ella y con esta conferencia. Muchas gracias, Margarita. Gracias. Creo que el currículum dice básicamente lo viejísima que soy y por tanto todas las cosas que me ha dado tiempo a ir haciendo, o sea, la edad que tengo. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecerle al Ayuntamiento, a la Consejería de Cultura, la posibilidad de hablar esta tarde de este tema aquí. Actividad que yo también quiero encuadrar dentro de toda la campaña que, como sabéis, estamos llevando a cabo desde distintos colectivos y de distintas personas para apoyo y defensa de Cartella. Es decir, que bueno, pensamos que era una buena oportunidad para afianzar esos contenidos, ¿no? esa necesidad de gestión de Cartella. El patrimonio, pues obviamente hay que gestionarlo por una serie de cuestiones que son fundamentales, ¿no? Porque el patrimonio, el estudio, la defensa, la difusión, todo esto forma parte de un todo y cuando pensamos en patrimonio tenemos que pensar en primer lugar en su conservación, porque obviamente si no lo conservamos pues ya lo otro demás ya nos está sobrando.
tenemos que pensar en su investigación para conocer qué es lo que encierra ese patrimonio, para obtener toda la información y todos los datos que ese patrimonio está guardando. Y después, obviamente, el patrimonio hay que difundirlo. Los contenidos que el patrimonio encierra hay que devolverlos a la ciudadanía, porque en realidad es la verdadera propietaria, ¿no? El patrimonio a quien le pertenece es a sus ciudadanos, que bueno, pues sus antecedentes han sido los que han creado esas obras o esas ciudades o esas culturas o esas civilizaciones, ¿no? Y como veis, en medio de la conservación, la investigación y la difusión, que también bueno, se puede hablar de la puesta en valor, pues quien vertebra todos esos campos debe ser la gestión del patrimonio. ¿Por qué hablamos en primer lugar de conservación? Pues básicamente porque el patrimonio está expuesto. El patrimonio está expuesto a agentes humanos, pues actividades de todo tipo que pueden conllevar su destrucción o que pueden conllevar su deterioro. Bien, como decía, lo primero es la conservación del patrimonio, porque el patrimonio está expuesto, ¿no? Está expuesto a las actuaciones humanas y además está expuesto a la erosión, al viento, a la lluvia, a los elementos, a cualquier tipo de catástrofe que pueda ocurrir de tipo natural, y entonces, por tanto, el patrimonio necesita una serie de actuaciones para que no se deteriore, para que no se pierda. En el caso de Cartella, o sea, yo voy a hablar un poco en general y después voy a ver si me refiero un poco a Cartella. En el caso de Cartella, pues lo suyo, bueno, pues sería tener un plan diagnóstico de riesgos. Cartella, como ya sabéis, es bastante grande, lo que es Cartella intramuros, que eso es algo que también veremos ahora más adelante, ¿no? Y hay estructuras emergentes que por tanto pues están más expuestas, pero también hay una fuerte erosión, porque ya sabéis que Cartella está localizada en una ladera. Esa ladera además se mueve, no se desplaza. Hay, por ejemplo, estudios geológicos serían bastante interesantes. En Cartella tenemos, increíble, pero tenemos un bosque de eucaliptus y además una muralla natural, una pantalla vegetal que rodea, que se plantó en su día para evitar el impacto visual de la refinería, y desde luego estamos en un punto donde un estudio medioambiental sería absolutamente imprescindible, porque estamos rodeados completamente por la industria, ¿no? Todo eso sería un asunto muy importante, tener ese documento en Cartella, un documento en el que se valoren todos los riesgos a los que está expuesto el yacimiento. Luego hay un tipo de arqueología que en realidad semánticamente tendría que ser preventiva, pero el concepto de arqueología preventiva es el que aplicamos a los trabajos que se hacen en las ciudades cuando se hace cualquier obra. Por eso lo he puesto aquí como en arqueología cautelar, que bueno, pues cuando está en un yacimiento, pues tiene que hacer labores que son de arqueología para prevenir derrumbes, para prevenir que algo se deposite en otro sitio, que algo se pierda, que algo se deteriore. Entonces, claro, en un yacimiento como Cartella, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en el yacimiento, fundamentalmente hacíamos limpiezas arqueológicas. Tenéis que tener en cuenta que cualquier trabajo que se haga en Cartella, cualquier trabajo, como por ejemplo todo el trabajo que se ha hecho con la vegetación, cuando empezamos la gestión de Cartella, Cartella estaba prácticamente entera cubierta por plantas. El teatro, por ejemplo, era todo de gérgenes, por ahí no se podía cruzar, no se podía pasar, o sea, Cartella era prácticamente imposible acceder a algunas zonas. Pues bueno, pues toda esa limpieza de vegetación, todo eso tiene que conllevar, como es lógico, un seguimiento arqueológico, o sea, tiene que haber alguien, porque cuando tú limpias, pues puede aparecer un muro, puede aparecer un suelo, puede aparecer un trozo de pared, etcétera. Luego, además, un yacimiento con las dimensiones de Cartella, pues como os podéis imaginar, genera una cantidad importante de materiales arqueológicos. En nuestro caso, cuando empezamos la gestión en Cartella,
nos encontramos con unos almacenes repletos de cajas de materiales arqueológicos de excavaciones precedentes que estaban allí depositados. Las más recientes sí tenían sus etiquetas y estaban más o menos registradas. Pero claro, había muchas cajas que ya esas etiquetas se habían perdido, que aquello no se sabía de qué zona del yacimiento era, es decir, aquello fue bastante complicado. Pero, y dedicamos mucho esfuerzo, ¿eh? La primera arqueóloga que estuvo en Cartella, Maribel Gómez Arroquia, y el segundo, que lo tenemos aquí, Salvador Bravo, hicieron bastante trabajo de registro y de inventario de todos aquellos materiales. Pero eso es un trabajo que nunca se acaba, porque como he dicho, se limpia una parte de la muralla de no sé dónde, o se recoge material de no sé dónde, o sea, hierba de no sé, y aparecen restos. Esos restos generalmente se quedan donde está, salvo que sea algo, obviamente, que corra riesgo y hay que cogerlo. Y eso pues hay que registrarlo, es decir, no puede ser lo meto en una bolsa y lo dejo en un armario. Para Cartella sería imprescindible que se dispusiera en el yacimiento de un sistema de información geográfica para georreferenciar todos los hallazgos. Hallazgos sean estructuras o sean objetos, lo que sea, ¿no? Este sistema permitiría poder situar cada cosa en su sitio y no tener, como se puede llegar a tener, multitud de referencias. Pues, por ejemplo, ¿qué referencia adoptas? ¿Dónde lo has encontrado? Cartella no está sectorizada ni está dividida, entonces todo esto, por ejemplo, pues vendría estupendamente y era una de las cosas que nosotros luchábamos para conseguirlo. Esto hoy en día se ha resuelto en cierta manera con esta red andaluza de posicionamiento que es gratuita y que bueno, puede ayudar para situar, o sea, es muy importante situar las piezas en su sitio, en las tres dimensiones donde han aparecido, ¿de acuerdo? Bien. Y desde luego estas medidas cautelares, estas medidas de conservación, tienen que orientarse siempre, como es lógico, a la protección. Entonces, bueno, pues lo ideal sería que Cartella contara con un plan integral de protección una vez que se analizaran todos los fenómenos que pueden estar ahí poniendo en riesgo el yacimiento, viendo un poco los sistemas para registrarlo y lo que nosotros adoptamos en Cartella en su momento, que imagino que se habrá continuado, fue una planificación de actuaciones sistemáticas, sobre todo dedicada a la consolidación y a la protección. Claro, nosotros contábamos, bueno, estaba yo, estaba una arqueóloga, después un arqueólogo y estaba un restaurador. Hoy en día no hay nada de esto. Entonces, claro, nosotros sí podíamos acometer una planificación anual bueno, pues viendo qué es lo que estaba en peor estado, pues vamos a hacer esta actuación, esta otra, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por eso cuando insistimos tanto en que es necesario que haya un personal técnico, es porque esto no lo pueden hacer las personas que ahora mismo están allí trabajando en Cartella, como es lógico. Hallazgo, aquí he puesto este no es el que apareció, pero hallazgos como, por ejemplo, un epígrafe. Así que estamos hablando de que hay una serie de vida cotidiana, diaria en el yacimiento, que es algo vivo y que está constantemente generando materiales o generando problemáticas a las que hay que darle una respuesta, ¿no? Nos apareció, le dimos la vuelta a una placa de mármol y apareció un epígrafe que lo tenemos aquí en el museo. Eso obviamente hay que leerlo y hay que interpretarlo y hay que valorarlo, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos de las actuaciones que empezamos a hacer. Teníamos problemas de filtraciones, se filtraba agua, sobre todo ahora lo veremos en las termas, pero se filtraba agua por determinados sitios, había derrumbes, había hundimientos, porque bueno, había veces que lo que había debajo era un aljibe. Entonces, claro, ahí se produce un hundimiento. Por eso, por ejemplo, en Cartella no se puede andar solo por ahí, porque es un poco arriesgado para los visitantes. Se llevaron a cabo bastantes actuaciones de consolidación de los perfiles. Los perfiles eran una verdadera pena. Los perfiles se van erosionando y se van rompiendo. Claro, además ya sabéis también
que en arqueología la base, la madre de la arqueología son los estratos, ¿eh? Entonces, claro, si tú ahí además eso es una erosión permanente, pues todo eso se pierde. Y os he traído una ficha de más o menos cómo era el modelo que teníamos consensuado, un modelo de actuación que, bueno, pues si había que hacer limpieza arqueológica, pues la hacíamos con el arqueólogo o la arqueóloga, con los trabajadores. Si había que hacer la restauración, pues se hacía con el restaurador, es decir, era un equipo en el que estábamos todos integrados y se podían acometer estas tareas que son domésticas, que esto no hace falta aprobar ningún proyecto grandilocuente, ni una dotación económica especial, sino con los propios recursos del yacimiento se pueden ir solucionando buena parte de estas problemáticas. Esta foto es que me gusta muchísimo. Este es el interior de la cloaca de las termas. Las termas tenían un problema, creo que he traído una foto. A ver, no, es que hay algo que... Esta imagen de la derecha no me sale. No, aquí tenía yo una foto de las termas inundadas. Algo le está pasando a la presentación. Las termas teníamos un problema que fue periódico y duró por lo menos 2 años, que era la inundación. Se inundaban, las termas se ve que estaban como, no sé, como atascadas, no sé, las cañerías romanas, no sabemos muy bien. Tuvimos que hacer varios estudios arqueológicos, hubo que hacer una derivación de las aguas exteriores y hubo que hacer una limpieza interior. Esta limpieza interior también lo mismo la hicimos con nuestros propios medios. Obviamente siempre se presentaba un proyecto, esto no es me cojo y me meto en las termas y tiro para adelante, ¿no? Ahí presentábamos un proyecto como es lógico con las actuaciones que se iban a seguir, etcétera, etcétera. Esto es la cloaca de Cartella, es increíble. En la limpieza de la cloaca vimos todas las conexiones con todas las piscinas y llegamos a bastante interior, porque la cloaca cada vez iba más pequeña y cada vez el trabajo era más dificultoso, pero llegamos a ver otras termas, las termas de Cartella. O sea, hubo un momento en el que nosotros vimos otras hiladas, ¿no?, de ladrillos para elevar el suelo, para hacer otra sala caliente, ¿no? Vimos otro hipocausto y entonces pues llegamos a la conclusión de que las termas son mucho más grandes, es decir, que las termas de Cartella serían un edificio para que protagonizara un proyecto bastante importante. Los materiales arqueológicos que nos salieron aquí fueron también muy interesantes, porque era todo lo que había perdido la gente que iba a las termas, que eran monedas en bastante mal estado y anillitos, pendientitos. O sea, cada una de estas cosas fue un berrinche horroroso para alguien que lo perdió, pero bueno, a nosotros nos sirvieron. Y el mismo problema que teníamos en las termas lo tuvimos también en uno de los búnkeres. Los búnkeres se habían utilizado para guardar materiales arqueológicos de excavaciones antiguas. El búnker que está ahora mismo, que es el que está acondicionado, tenía más o menos fácil acceso, pero el otro estaba cerrado por la vegetación y los dos se inundaban. Esto, bueno, se inundaba incluso hasta esta altura, hasta la altura de las cajas de los materiales. Aquí también hubo que hacer un trabajo de limpieza y un trabajo de acondicionamiento del búnker para evitar esas anegaciones. Después, como ya sabéis, se ha puesto en valor y se ha musealizado, y hoy en día podemos ver un poco cómo era el aspecto que pudo tener ese búnker en la Segunda Guerra Mundial, porque fue cuando se utilizó ese búnker. Bueno, pues lo mismo son actividades de conservación para conservar ese búnker, que bueno, pues no tiene nada que ver con la ciudad romana, pero también es un elemento patrimonial y un elemento además muy interesante, porque nos está hablando de la función estratégica que ha tenido Cartella a lo largo de 2500 años, porque el búnker está al lado de una torre externa, probablemente de época púnica, o así al menos se consideró cuando se excavó, al lado de la muralla romana y al lado de la torre del Rocadillo. Es decir, que ahí hemos estado desde el siglo IV o III antes de Cristo, considerando que desde ahí se podía observar bien la bahía, ¿no? El segundo pilar del patrimonio
obviamente, es la investigación. La investigación es la que nos va a decir qué es lo que tenemos. O sea, si no estudiamos un yacimiento, no podemos catalogarlo, no podemos saber de qué época es, no podemos reconstruir lo que ha pasado, porque la investigación obviamente no se entiende solamente como el rescate de piezas, sino que la investigación es la reconstrucción de la historia. Es decir, la investigación lo que reconstruye es todo lo que ha pasado ahí, ¿no? De ahí la necesidad de conservar el yacimiento tal y como está, ¿no? Para que podamos leer en la estratigrafía y en todo lo que los elementos que están apareciendo en una excavación. En un yacimiento como Cartella, desde luego, la investigación debería estar siempre al servicio de la conservación en primer lugar. Es decir, si hay una zona de la ciudad que está especialmente en riesgo o que está con peligro de estropearse, pues ahí es donde debería incidir fundamentalmente la investigación, más que a proyectos que quiero estudiar a las puertas o quiero estudiar, que son muy interesantes también, ¿no? Pero digamos que desde el yacimiento lo que se debe promover es, como digo, en primer lugar la conservación y, como es lógico, al conocimiento de la ciudad. Y la ciudad, que la conocemos mucho por las fuentes escritas, porque desde época antigua, desde la propia antigüedad se nos está hablando de ella. Sin embargo, cuando nosotros nos enfrentamos a la ladera de Cartella, pues lo que tenemos por delante es que no vemos nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, considero que sería muy interesante averiguar más o menos por dónde está el trazado urbanístico de Cartella, por dónde están las calles. Claro, esto también ha ocurrido algo en este tiempo, y es que se ha encontrado un circo. Todo apunta a que hay un circo. Yo era tremendamente incrédula, pero bueno, prácticamente lo hemos visto. Salvador me llevó y allí está. Claro, esto es una anomalía importante, pero de Cartella solamente podemos pasear por un fragmento de calle delante de la Domus del Rocadillo y un trocito, bueno, y ahí sale, eso sería un decumanos, de ahí sale un cardo, y otro trocito que desemboca en las termas, y nada más. No sabemos por dónde iban las calles, por dónde iban las plazas, etcétera. Esto sería muy importante, pues sobre todo para tener una visión, sobre todo de cara a las visitas también, tener una visión de por dónde por dónde se situaba la ciudad y los elementos que la componían. Y ahí he puesto también esa definición del teatro-circo, porque bueno, hay un asunto ahí también importante con la cronología y ver, porque el circo parece ser que invade la plaza posterior del teatro. Ahí hay una fusión difícil de entender. Eso, por ejemplo, también sería muy interesante. Y desde luego, si se confirma el circo, pues desde luego sería muy importante también todo ese conjunto que estaría dedicado a las diversiones, ¿no? al circense, como decían, bueno, pues ponerlo en valor y incluirlo en las visitas. Luego, otra cosa que me parece muy interesante de Cartella es localizar por dónde entraba la gente a Cartella, cuando la gente venía a Cartella, ¿no? Porque por donde entramos nosotros ahora, probablemente era por donde se accedía a la ciudad de época púnica, que ocupaba solamente el cerrete, creemos que el cerrete donde estaba el cortijo del Rocadillo, pero esa era la zona industrial del puerto, donde estaba todo el trasiego de los pescados y de las salazones. Era una zona de servicio y era una zona complicada, ¿no? Cartella tendría que tener una puerta monumental, una puerta importante, y bueno, pues las puertas en Roma ya sabéis que estaban flanqueadas por dos grandes torres, y bueno, pues nosotros queremos saber dónde están. Salvador y yo lo hemos visto con bastante claridad. Está en la zona más alta de Cartella. Además, por ahí siempre tradicionalmente también ha habido un camino, es decir, que esa sería el acceso de Cartella, y eso pensamos que también sería una cosa bastante interesante de tratar. Pero aparte de estos puntos que me parecen cruciales a la hora de definir un poco cómo sería la ciudad de Cartella, a Cartella le hace falta en estos momentos todavía definir una secuencia cronológica completa. Ahí hay determinados periodos que están pillados un poco
no totalmente. Hay algunos huecos en la cronología que no están completamente firmes. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, toda la presencia de toda esa zona de tumbas que están superpuestas al templo, toda esa zona, las piletas que están superpuestas a las termas, que tradicionalmente se han asociado a la presencia de un grupo pues, de soldados, como una especie de destacamento militar de época visigoda. Pero también tenemos, bueno, y encima de las termas que tenemos una planta basilical, que bueno, es también bastante interesante y eso, por ejemplo, tampoco se ha estudiado, ¿no? Y luego tenemos también presencia bizantina. Es decir, hay una continuidad de Cartella, quizá con otras actividades, ya quizá con otro tipo de actuaciones, pero Cartella sigue teniendo un papel, ¿no? Y en las fuentes árabes se habla de la primera mezquita que se hizo en suelo europeo. Y bueno, luego pues tenemos todo ese periodo, como ya digo, tardo antiguo o proto-medieval, que está un poco todavía sin definir. Pero con ser eso importante, conocer, definir completamente la secuencia cronológica, creo que sería incluso más importante definir la secuencia estratigráfica. Ya sabéis que la estratigrafía es la madre de la arqueología, ¿no? Es la que nos va explicando qué es lo que va ocurriendo en cada momento, ¿no? Claro, en Cartella han intervenido diversos equipos de investigación desde los años 60. Cada uno ha investigado en una zona, cada uno ha seguido una nomenclatura y ha ido nombrando sus unidades estratigráficas de una manera. Cada uno, bueno, pues ha ido utilizando una manera de nombrar a las distintas unidades estratigráficas. Sería muy interesante, muy importante para Cartella que hubiera una posible unidad y que no hubiera esa duplicidad cada vez que se hace un trabajo. Bueno, pues tenemos otras unidades nuevas, tenemos otras nomenclaturas nuevas, etcétera. Todo esto se podría aplicar también con lo que he dicho antes del sistema, el SIG, ¿no? El sistema de identificación geográfico, y todo esto sería tener unas herramientas muy importantes de cara a la investigación de Cartella y que por ejemplo, cada vez que aparezca una estructura, aparezca un suelo, aparezca un muro, una pared, lo que sea, se vaya uniendo y no se vayan superponiendo distintos planos, sino que todo sea un plano que va creciendo conforme la investigación va creciendo, ¿no? Y desde luego Cartella es tan grande y Cartella está tan poco excavada que podría perfectamente dar cabida a varios proyectos de investigación, ¿no? Los proyectos de investigación, sabéis que por lo general tienen una intervención en el yacimiento muy escasa, a lo mejor un mes y menos. Esta imagen que traigo aquí de una pileta, la intervención de este año de la Universidad de Cádiz ha sido una semana. Obviamente, como ya digo, la investigación no cumple nunca con todas las tareas que he expuesto antes de conservación. Entonces, Cartella podría coger varios proyectos de investigación de universidades que se comprometieran a estudiar algunos de esos elementos importantes de la ciudad y que fueran aportando luz pues a la cronología y a la recuperación de la historia, el urbanismo de la ciudad y la historia de la ciudad. Y desde luego Cartella también podría acoger talleres universitarios. Es un lugar maravilloso para que el alumnado que estudia arqueología venga, no solamente para que excave, sino también para que estudie materiales. A mí se me ocurre una idea. El ayuntamiento hizo por su cuenta un pequeño edificio allí que no se ha utilizado, allí en la Vega. Sería un lugar magnífico para montar talleres donde los estudiantes pudiesen hacer prácticas guiados, obviamente, por un equipo de alguna universidad, y donde se pudiera, como digo, pues estudiar esos materiales. Una vez que se estudian los materiales también se protegen, se limpian, se protegen, etcétera.
Todo esto, desde luego, tiene cabida, y más que cabida, en Cartella. Es decir, Cartella tiene contenido, tiene espacio para que todo esto pueda desarrollarse en ella, ¿no? Bueno, ya sabéis que sí, que hemos tenido los proyectos de investigación de la Universidad Autónoma, que sabéis que se centraron sobre todo en la zona del Foro. En los primeros momentos de gestión del yacimiento también, en los primeros momentos no, pero ya al tercer, cuarto año se llevó a cabo una primera planimetría. Se hizo una actuación en la Torre del Rocadillo con unos arquitectos para restaurarla. En las termas se han intervenido varios arqueólogos como Pajuelo, como Luis Iglesias, y a la Universidad de Sevilla, a Tabales y a Amparo Graciani se le encargó una lectura paramental de las termas que fue maravillosa. Yo les hacía la ola y lo único que quería es que siguieran estando vinculados, porque ya la Universidad de Sevilla estuvo estudiando en Cartella con Presedo, ¿no? En fin, se hicieron la reordenación del jardín romántico, las limpiezas del búnker, los materiales del almacén. Luis Cobos excavó la torre externa de la muralla. Nos pareció muy interesante ver cómo era el estado en el que se encontraban unos mosaicos que los publicó Presedo, unos mosaicos que están en la Domus, que está al lado de la Torre del Rocadillo. Son unos mosaicos en blanco y negro, son unos mosaicos que no tienen policromía, tampoco tienen escenas, son geométricos, pero son tremendamente interesantes y desde luego le daría un verdadero plus cuando llegamos a esa zona de la visita si allí pudiéramos ver esos mosaicos. Esos mosaicos lo mismo, un taller magnífico. Nosotros lo tuvimos que tapar porque esos mosaicos alguien había tenido la brillante idea de ponerle unos plásticos y esos plásticos, se habían hecho trocitos pequeños y prácticamente era una labor de con pinzas de depilar ir quitando. Tuvimos que dejarlo, además muchas de las teselas estaban estropeadas. Por ejemplo, sería un taller magnífico, guiado por alguien de la universidad o por el personal técnico del yacimiento, en recuperar esos mosaicos y evidentemente hasta que no se hubiera previsto pues cubrirlos y protegerlos para no dejarlos allí para que le caiga el sol y la lluvia, pero sería una cosa bastante importante. Y luego nosotros participamos en el seminario hispano-marroquí con la Universidad de Cádiz y con la Universidad de Tetuán. También estuvimos invitados en el proyecto Mar de Alborán que puso en marcha la Universidad de Distancia, etcétera. Aquí os he traído algunas imágenes. Esta que tenéis aquí, esta es la torre externa, que pues probablemente de época púnica, esta torre de aquí, la muralla romana y la Torre del Rocadillo cuando estaba siendo restaurada, ¿no? Cuando se acometió su restauración. La Torre del Rocadillo después ha sido estudiada otra vez precisamente a instancias de esta entidad, del Museo de San Roque. Después hablaré también un poco de este asunto, de la oportunidad que es la colaboración. Y pues se ha hecho con una técnica nueva, una técnica mejor, que es la fotogrametría, que te saca los edificios, todo te lo saca en 3D, los objetos, con lo que claro se saca una copia absolutamente fidedigna, una gemela de la Torre del Rocadillo. Y pues estos son los planos que se sacaron con aquel proyecto que costó mucho, pero que finalmente pudimos poner en marcha, de tener una planimetría en el yacimiento, o sea, de tener unos planos sobre los que trabajar. Aquí son más imágenes de esto. Participamos también en un congreso sobre fortificaciones en el seminario, esto es la Torre del Rocadillo, y aquí he traído algunas de las publicaciones que el personal técnico de Cartella sacó. Es decir, nosotros también sacábamos publicaciones de tipo científico. O sea, los arqueólogos que han estado en Cartella y el personal que estaba allí, pues también hemos hecho no solamente difusión, sino también literatura científica. Aquí estamos trabajando en esas limpiezas, todos esos trabajos. Y aquí tenéis
una foto que he conseguido ahí milagrosamente de un trozo de los mosaicos que están en la domus del Rocadillo. Sería realmente espectacular que esto se pudiera incluir dentro de la visita. Desde luego, primero es limpieza y segundo es consolidación y después protección, porque no se pueden quedar ahí al aire libre, como podéis imaginar. Y el tercer pilar, bueno, pues todo esto que estamos conservando, que estamos protegiendo y que estamos investigando, pues ahora hay que devolverlo a la gente y hay que publicitarlo y hay que difundirlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una campaña que nosotros pusimos en marcha cuando ya nos hicieron el folleto, que localizamos las direcciones postales de todas las asociaciones y de clubs y de todo esto que había desde Estepona hasta Vejer, y les mandamos el folleto. Hoy en día tendríamos todo esto mucho más sencillo con las redes sociales, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde está el Facebook de Cartella? ¿No? ¿Dónde está la página web? Hay una página web de la consejería, ¿no? Pero no, eso no existe a día de hoy, por ejemplo, ¿no? Los medios de comunicación son fundamentales. Si Cartella no está permanentemente en las noticias, no está siempre generando información, pues se olvida, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue invitar a toda la prensa, a todas las televisiones, a todas las radios del campo de Gibraltar y sus alrededores, y le hicimos una visita especial y después mantuvimos con ellos una reunión. Se comprometieron todos los medios de aquellos entonces en sacar todo lo que nosotros generáramos. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues constantemente alimentar. Es decir, pues hacer una reseña sobre las visitas, o hacer una estadística sobre tal, o informar del trabajo de limpieza que se estaba haciendo en tal sitio, o de un hallazgo que se había producido en tal otro, o de una visita especial que había habido. Entonces, claro, nosotros estábamos constantemente alimentando a los medios. Obviamente eso también lo tiene que hacer el personal técnico que está en el yacimiento. Aquello, por ejemplo, nosotros, bueno, pues de ahí nos salió un suplemento que tuvimos en el Europa Sur durante un verano entero. Y bueno, pues hicimos, me parece que fueron 16 capítulos, y ese suplemento lo hizo el guía entonces que teníamos, que era licenciado en Historia, la arqueóloga y yo. Y entonces, bueno, pues los tres hicimos aquel suplemento y bueno, pues quedó estupendamente. Y los escolares, esto es fundamental, es decir, la población infantil y juvenil tiene que acercarse a Cartella, tiene que conocer qué es lo que hay allí. En mi instituto, en José Cadalso, se creó un grupo de trabajo en el que nos integramos un número importante, casi todos de historia, pero también de latín y gente de plástica, que fueron las profesoras de plástica las que hicieron las ilustraciones y todo. Y se hizo este cuadernillo. Este cuadernillo hoy en día habría que revisarlo, obviamente. Pero este cuadernillo, creo recordar que fue cuando era concejala del ayuntamiento. ¿Cómo es esta? Regina Cuenca, que tenía como asesor a Miguel Cózar, creo recordar. Paco, ¿tú recuerdas algo de esto? Bueno, pues creo que fue en aquellos momentos cuando se imprimieron los cuadernillos y se dispusieron unos autobuses que llevaron a todos los escolares que queríamos, por supuesto a todos los de San Roque, se llevaron a visitar el yacimiento y a cada alumno se le entregaba su cuadernillo. Esto se ha dejado, y esto, por ejemplo, pues sería fundamental. Y aquí me alegra mucho de ver a Dani, porque sé que algunos centros están llevando a sus alumnos y están haciendo actividades y están organizando unidades didácticas para enseñar el yacimiento, ¿no? Como digo, hay que conectar con los colectivos sociales. Nosotros nos pusimos en contacto con la Universidad de Mayores de Algeciras, nos hicieron una visita, creo que he puesto algunas fotos, estaban entusiasmados, por supuesto hubo que darle unas clases que se las di yo, unas clases especiales sobre el mundo de Roma en general, porque se quedaron fascinados. Y desde luego creo que el gran proyecto para meter a toda
la población sanroqueña en Cartella fue el trabajo que hicimos con la Universidad Popular, ¿no? La Universidad Popular entonces la dirigía Maribel. Durante un año decidió que el centro de interés era Cartella y que todos los trabajos, o sea, todos los talleres, perdón, iban de alguna manera a trabajar sobre Cartella. Pintura, cerámica, manualidades, había un taller de poesía en el que estaba yo y nos fuimos allí al Teatro Romano a inspirarnos. Es decir, entonces, claro, aquello fue de un gran impacto, porque es que las 3 palabras que tengo puestas arriba de la difusión son fundamentales. Primero, conocerlo, ¿no? Conocer el bien, obviamente. Si no lo conocemos, no podemos hacer nada. Segundo, todo esto nos da unos valores de pertenencia. Es decir, nosotros nos sentimos que formamos parte, nos da identidad, identidad como pueblo, identidad como cultura. Y nos sentimos herederos de todo eso. Y, por tanto, podemos llegar a lo que es una apropiación, que es lo máximo. Es decir, nosotros somos los verdaderos, los que manejamos nuestra herencia y, por tanto, pues la disfrutamos y la continuamos, ¿no? Bien, aparte de todo esto, bueno, pues hace falta panelería, pero considero que es muy importante la labor de colaboración entre este museo donde estamos esta tarde y el yacimiento. Lo ideal sería que cuando alguien va a Cartella, allí se le dé un folletito con los horarios y tal del museo y que la persona se venga al museo y complete la visita. O al revés, que la persona que venga al museo se le dé el folletito de Cartella y se vaya allí. Y además, estas visitas, por ejemplo, pues imaginaos a alguien que de Cartella viene aquí y aquí viene con su familia, pues ya probablemente le da tiempo pues para igual almorzar aquí, o si va a Guadarranque igual le apetece tomarse un refresco o comprarle unos helados a los niños. Lo digo esto porque la gestión del patrimonio, en la gestión del patrimonio también es muy importante la promoción, es muy importante la generación de recursos, la generación de empleo, la generación de riqueza. Y todo eso es cuestión de promoverlo, es cuestión de articular las actuaciones para que se le presten esos otros servicios a los visitantes, ¿no? El Museo de San Roque, además, pues una actividad, lo mismo que la otra que he dicho de la Torre del Rocadillo, que la apoyó la concejal Ana Ruiz y que la puso en marcha Irene Aranega, pues para utilizar lo que es la realidad virtual, algo que es magnífico en arqueología, porque cuando no se puede acceder a unos lugares ni podemos ver cómo eran, pues tenemos la realidad virtual para ver cómo funciona. Y bueno, pues aquí se hizo el proyecto Toros de Gerión y bueno, pues todo eso son actuaciones que hay que hacer coordinadamente y que me parece que son muy, muy importantes. Desde luego exposiciones, aquí he traído el cartel de la exposición que se hizo por el tercer centenario, una exposición que salió prácticamente gratis. Todos los contenidos de la exposición obviamente los hicimos los técnicos de Cartella, o sea, todo lo que era la información, la selección de piezas, el discurso, todo eso lo hicimos nosotros. Las vitrinas las puso la consejería, obviamente hubo que ir a Sevilla a pelear las vitrinas, pero se va. El montaje lo hicieron entre nuestros operarios y los operarios de la galería del ayuntamiento. Creo que lo único que nos costó dinero fue contratar a Sergio Galea, que fue el que nos hizo la instalación de las piezas. Los carteles, los paneles, todo lo hizo multimedia. Es decir, una prueba más de que si en el yacimiento hay un personal que puede afrontar todo este tipo de actuaciones, pues no hace falta hacer una contratación externa ni hace falta un dinero extra y entonces pues se puede, de ahí la necesidad que Cartella tenga un equipo mínimo que pueda hacer todo este tipo de cuestiones. Y hace un año y pico, Salvador y yo, que estamos, y Beatriz, que también está aquí, que estamos
porque nos apetece, estudiando los fondos del museo, un proyecto que presentamos. Hemos estudiado la colección de monedas y pudimos hacer la exposición Pecunia. Igualmente, esa exposición, que después se llevó a Chiclana, a Chipiona, se hizo con los medios propios. Es decir, que todo este tipo de dinámicas se pueden hacer. Y evidentemente, pues como ya digo, pues los arqueólogos, el restaurador, pues nosotros hemos asistido a congresos, a jornadas, hemos hecho publicaciones, como he dicho, tipo científicas, divulgativas, etcétera. Y había un tema que era bastante interesante cuando se creó Raya, que era el merchandising. Es decir, camisetas, ¿no? Es muy frecuente que el niño se lleve una camiseta o que a la gente le guste porque colecciona marcapáginas o que se lleve una... Esto, por ejemplo, hoy en día está también perdido. Es que es muy lamentable. Vamos a Bolonia, que sabéis que recibe decenas y decenas de miles de visitantes al año, y la tienda está cerrada. No sabemos si es que las quieren, parece ser que es que las quieren entregar para que las lleven, las quieren externalizar, como se llama, ¿no? Bien, todo esto, todas estas actividades para estar presente en la vida no de San Roque, sino de la comarca, de la provincia, de la comunidad, con publicaciones, con comunicaciones, con exposiciones, con todo este tipo de cosas, obviamente esto no se puede hacer desde el modelo de gestión del localizado, que es el que está ahora mismo en Cartella. Una persona que está en Sevilla no puede ocuparse de hacer todas estas cosas, o una persona que está en Cádiz y que lleva todos los yacimientos de la provincia. Es absolutamente imposible. Entonces, bueno, pues otra razón más, ¿no? Hicimos, con Salvador ya en Cartella, hicimos proyectos para dinamizaciones históricas, hicimos unos talleres, bueno, porque hubo un plan de choque y un plan de empleo municipal que vinieron a Cartella y bueno, pues un taller de arqueología que lo montó Salvador en una terrera, el taller de juegos romanos, se hizo un itinerario medioambiental porque también nos parecía muy interesante que los alumnos que vinieran a Cartella vieran también toda esa geografía intermareal entre el río Guadarranque y el mar y, en fin, toda esta zona que nos parecía también muy interesante. Se hizo el proyecto ese de taller de monitores de turismo activo. Es decir, nosotros pensábamos que la inserción de Cartella dentro de lo que era la formación también de personas de San Roque era importante y que Cartella era un recurso que había que utilizar, y allí vinieron, hicieron las prácticas con nosotros y después hicieron los talleres con los chavales, ¿no? Una chica hizo un trabajo sobre Cartella, un trabajo de fin de grado, alumnado en práctica. Estuvimos allí unas mujeres de un taller que estaban haciendo un taller sobre administración, hicieron las prácticas con nosotros, o la traducción de los folletos, otra chica que hizo un máster y nos hizo allí la traducción. Igualmente, para gestionar todas estas cosas tiene que haber personas que estén en el yacimiento, tiene que haber una gestión del yacimiento, no una visita esporádica. Bueno, este es el grupo maravilloso de la gente del aula de mayores, que, como ya digo, pues alucinaron. Esto yo no lo sé, creo que no se ha continuado, y esto es un verdadero lujo, ¿no? Porque claro, se llevaban una visión magnífica de lo que era el mundo romano en general, ¿no? Y eran gente muy curiosa y muy interesante. Así que, pues todo esto es gestión, y esto no se puede hacer, como ya digo, desde la distancia, ni se puede hacer compartiendo con otros lugares, ¿no? Y el instrumento base de la gestión de un yacimiento arqueológico debe ser el plan director. La consejería, creo que os he dicho que cuando empezó el proyecto de Raya, de la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos, empezamos con muchísimo brío. Fue un proyecto precioso, un proyecto al que se le dotó de muchísimos recursos y de muchísima buena intención,
y entonces se pusieron en marcha estos planes directores. Estos planes directores, hubo una empresa que nos asesoraba un poco, pero después cada yacimiento, cada enclave desarrollaba el suyo. Yo cuando me fui de Cartella, el de Cartella se quedó prácticamente hecho. O sea, yo he conseguido, hasta me emocioné, en el fondo de unos archivos de mis ordenadores antiguos me apareció el plan director de Cartella y bueno, pues yo estoy dispuesta incluso a enseñarlo, ¿no? Porque realmente el plan director es esa visión global que tiene que tener la gestión del yacimiento. Como ya he dicho, la investigación viene, hace una excavación, estudia sus materiales y se va, ¿no? Pero la gestión es la que tiene que tener todos los datos, es la que tiene que tener todos los elementos y sobre todo prever la conservación y la protección del yacimiento. Es la que de alguna manera tiene que vertebrar y tiene que organizar, secuenciar las actuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo he traído ahí un poco para que veamos cuál es la situación actual de Cartella y cuál sería la que proponemos que podría ser ideal. He traído esta foto porque la foto es tremenda, ¿no? La foto, ahí está, la ciudad completamente rodeada y claro, la ciudad, ahí dice, la declaración como bien de interés cultural data del 68 y obviamente todas las declaraciones de aquella época carecen de una delimitación clara y precisa del espacio protegido y, por supuesto, carece absolutamente del concepto de entorno. Claro, aquí nosotros tenemos pues las necrópolis, aquí, por ejemplo, por esta zona, yo no sé si veis el puntero. Bueno, por la zona oeste aparecieron una necrópolis bastante interesante con unas cupas. Aquí tenemos un pequeño sarcófago de plomo que apareció por allí. Por aquí, bueno, aquí tenemos Torre Cartagena, fijaos aquí, esto es Torre Cartagena, este pequeño castillo de época medieval, un Hinds. Aquí se han hecho obras este año y ha aparecido un trozo de unas conducciones de agua, lo que llaman el fondo de barril, ¿no? Cartella tendría que tener sus accesos, tendría que tener hornos, tendría que tener industrias, todo eso ha desaparecido. No por completo, todavía quedan cosas. En esta zona de por aquí, que por cierto se me ha olvidado decirlo, la única tesis doctoral que se ha generado en todos estos años en los que se investiga Cartella es la que ha hecho José Ángel Expósito de la Universidad de Cádiz sobre las factorías de Cartella, ¿no? Y ha estudiado todas las factorías de Cartella. Estamos muy agradecidos a José Ángel Expósito y a la Universidad de Cádiz, pero es muy triste que no se haya generado ninguna más en todos estos años de investigación, ¿no? Entonces, bueno, esto para que veáis cómo es ese entorno. En ese entorno todavía se puede recuperar algo, Por eso es importantísimo la catalogación de ese entorno, de que no quede fuera de la protección, de que sepamos, y bueno, CEPSA sabe que no puede hacer nada sin un seguimiento arqueológico, pero bueno, eso debería estar recogido no en esta declaración del 68, sino en algo posterior. Y aquí pues yo tengo que agradecer bastante, además es una persona de Algeciras, ¿cómo se llama? La candidata del PSOE que ha llevado, Rocío, en la que nos ha llevado al Parlamento andaluz la propuesta de conjunto arqueológico. Conjunto arqueológico es un nivel superior y sabéis que esa propuesta ha sido aprobada en el Parlamento andaluz con la abstención del partido que ahora mismo está en el gobierno, pero es una proposición no de ley, es decir, que no compromete el cumplimiento. Entonces, bueno, queremos tirar de más hilos. Por ahí había otro hilo que lo quería defender Izquierda Unida, de llevar una pregunta parlamentaria, y pensamos que ahí hay que seguir con esa línea. Lo mismo que estamos difundiendo y explicando, etcétera, y lo mismo que estamos
haciendo manifestaciones en la puerta de Cartella y lo mismo que hemos recogido firmas. O sea, esto tiene que ser una batalla que la tenemos que seguir peleando en el tiempo, ¿no? Y bueno, esto es el búnker. ¿Por qué esas necesidades? Pues porque tenemos esa necesidad de catalogación, como decía antes, por el entorno y porque, bueno, pues la catalogación actual pues puede ser francamente mejorada desde un punto de vista administrativo. Nosotros intentamos crear una unidad administrativa. O sea, en Cartella nosotros teníamos nuestro registro de entrada, nuestro registro de salida, nosotros teníamos nuestros libros de cuentas, teníamos nuestras hojas de cálculo, nosotros teníamos nuestras carpetas con nuestras facturas. Es decir, nosotros quisimos darle esa unidad administrativa. En realidad, legalmente no la teníamos. Desde luego, mejorar la catalogación también significaría una mayor protección. Serviría seguro para una mayor dotación tanto de personal como de recursos de todo tipo, económicos y de otra índole. Y desde luego serviría para que Cartella se pudiera incluir dentro de los circuitos patrimoniales andaluces y nacionales, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que es que Cartella no es cualquier yacimiento. Cartella tiene las claves del mundo púnico y del mundo romano y, como ya digo, el mundo tardado antiguo. Es una ciudad con una historia condensada en su ladera tan importante, la primera colonia fuera de suelo italiano, que es que cuando tú piensas en cuáles son los conjuntos que hay ahora mismo en Andalucía, tú dices que Cartella no es mucho menos que ellos, o sea, es perfectamente equiparable. Bailo Claudia es un conjunto y desde luego históricamente es una ciudad con bastante menos importancia que la que tuvo Cartella. Claro, es una ciudad más asequible porque ahí han intervenido y siempre están trabajando en ella y es un conjunto y por tanto pues está beneficiándose de esa situación. Otro conjunto pues es Medina Zahara, por ejemplo. Bueno, pues Medina Zahara sí, una ciudad palatina, pero también con una ciudad con una vida breve, etcétera, etcétera. Otro conjunto es Itálica y yo me pregunto, ¿realmente nuestra ciudad es menor en importancia que Itálica? Entonces, por eso digo que es que realmente los contenidos para defender la catalogación de Cartella están y son notorios, ¿no? Porque, bueno, pues como ya sabemos, necesidad perentoria de personal. No hay nadie que pueda leer un correo, que llegue una orden, una instrucción que llegue a Cartella, que pueda. Eso no hay nadie ahora mismo, ¿no? El último coordinador coordina todos los yacimientos, los enclaves de Cartella, a 120 kilómetros de distancia, con lo que, claro, es absolutamente imposible de poder llevar. Los arqueólogos que hemos tenido fueron, bueno, pues no se les renovaron los contratos y ya no hay arqueólogos. El restaurador, que lo teníamos a tiempo parcial, pero estaba, pues ya no está. Entonces, claro, de esta manera es absolutamente imposible. Necesidad de recursos, como es lógico, necesidad de instalaciones, que ya lo he mencionado, y que yo quiero hacer mención a ese edificio que hay ahí del ayuntamiento, que podría servir en un momento determinado como almacén para materiales o para hacer una pequeña actuación, una charla, cualquier cosa de Cartella, si hubiera esa conexión que tiene que haber. Bueno, pues convenios con las universidades que no sean exclusivamente voy en verano, excavo un mes, luego estudio los materiales y eso dura 4 años y después para el siguiente hay que esperarse otros 2 o 3 años, porque no avanzaríamos apenas nada, o al menos no con una sola, sino poner sobre la mesa proyectos que vayan abriendo la ciudad, que vayamos conociéndolas, ¿no? Y, como digo, Cartella sola no se puede mantener, ni siquiera esas 2 o 3 o 4 personas que puedan estar en el yacimiento. Esto es un trabajo, obviamente, de un colectivo y es un trabajo de todas las entidades que
convergen en Cartella. Las que tienen funciones porque son las responsables de su gestión, como en la consejería, pero también otras que, bueno, el ayuntamiento está conveniado, CEPSA está conveniada, y yo sentí mucho la compañía de mis compañeros y la ayuda, y en Cartella además, como ya hemos visto, allí llegaron proyectos municipales, proyectos y bueno, teníamos un ambiente de trabajo extraordinario y estaba muy apoyada por el equipo y por todo el mundo, ¿no? Un equipo desde luego inmejorable, ¿no? Y extraordinario. Pero cuando había que pedir algo, cuando había que gestionar algo más gordo, pues yo me encontraba bastante sola, ¿no? Viviana Ido, que fue delegada absolutamente maravillosa, y empezamos con ella los convenios con CEPSA. Mi compañera Mai de subacuática del CAS, ¿no? Del Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, también vino conmigo a entrevistarnos con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, porque claro, el puerto de Algeciras, el puerto originario, es el puerto de Cartella, y pensamos que también nos podían echar una mano. Es decir, Cartella ha sufrido ese abrazo tremendo de toda la industria, de todas las instalaciones portuarias, de todo, y pensamos que de alguna manera habría que fomentar ese patronazgo, alguna figura de patronazgo. Por eso yo creo que habría que hacer de forma, y quizá el ayuntamiento lo podría liderar, o quizá, pues no sé, los colectivos sociales, liderar la creación de ese patronazgo que sea el que de alguna manera impulse un patronazgo en el que estaría, por supuesto, el equipo técnico de Cartella, que son los que conocen, que ahora mismo no tenemos, pero son los que conocen el tema, donde estaría la consejería, el ayuntamiento, la mancomunidad, la diputación. Evidentemente, todo esto con un asesoramiento científico, las universidades, ¿no? Las que tengan proyectos, la UCAN, la UNED, personas de reconocido valor. Yo, desde luego, tengo que pensar en mi maestro Pedro Rodríguez Oliva, ¿no? Una persona que conoce Cartella estupendamente, y entidades privadas que fueran las que de alguna manera también se comprometieran. CEPSA está comprometida, pero yo voy a ser muy franca, 15.000 euros al año para todo lo que tenemos en Cartella, pues es prácticamente casi nada, ¿no? Efectivamente hay que ser un poquito más ambiciosos y pedir un compromiso de todas estas entidades. Y desde luego el movimiento civil, los que estamos aquí, los que estamos manifestándonos por Cartella, los que estamos firmando por Cartella, los que consideramos que Cartella debe estar gestionada, debe estar conservada, debe estar protegida. Y bueno, pues eso es básicamente lo que yo pienso. Aquí he puesto algunas imágenes que tenemos de Cartella y bueno, pues eso es todo. Os agradezco vuestra presencia y nada, si queréis comentar algo, pues lo podemos hacer.